Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetworks.com. Un legal brand. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de lo que quizás sea el acontecimiento político más importante de América Latina este año, las elecciones en Brasil. ¿Por qué podría ser el acontecimiento más importante? Porque Brasil es la economía más grande de Latinoamérica, es la séptima economía más grande del mundo. Y lo que pasa en Brasil va a impactar enormemente en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en todos los países de la región. Si crece Brasil, crecen todos, porque Brasil le compra más a todos. Y si se cae Brasil, se caen muchos, porque Brasil deja de comprar. Pero la cosa va más allá de la economía, porque los candidatos opositores en estas elecciones en Brasil están planteando un cambio profundo en la política exterior de Brasil, que quizás implicaría menos alineación, o por lo menos menos alineación automática con Venezuela, con Argentina, con Bolivia y los demás socios de Mercosur, y un mayor esfuerzo por forjar acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Estados Unidos, con México. O sea, después de 12 años del gobierno del Partido de los Trabajadores, de Lula, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, de la actual presidenta Dilma Rousseff, podría haber vientos de cambio en la política exterior de Brasil. La gran pregunta es si sería un cambio de discurso o un cambio profundo. Se lo vamos a preguntar al hombre que muchos ven como el arquitecto del Brasil moderno, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, uno de los hombres hasta el día de hoy más respetados de Brasil. Vamos a ver lo que nos dijo en esta entrevista que le hicimos hace pocas horas y después lo vamos a analizar con varios politólogos, economistas y periodistas que siguen la política brasilera muy, pero muy de cerca. En nuestros estudios vamos a tener a Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro de Estudios Internacionales Woodrow Wilson de Washington. También en nuestros estudios vamos a tener a la doctora María Williamson, profesora de Economía de la Universidad Internacional de la Florida. Y desde Buenos Aires nos va a acompañar Guido Nehamkis, editor de la agencia de noticias Brasil 24/7, una nueva agencia de noticias que ofrece información sobre Brasil las 24 horas en español. Bueno, empecemos con la entrevista al expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Veamos lo que nos dijo. Expresidente Fernando Henrique Cardoso, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Cardoso, las últimas encuestas dicen que las elecciones del 5 de octubre en Brasil van a ser muy, pero muy reñidas y que la presidenta Dilma Rousseff está empatada o atrás en las encuestas y podría perder la segunda ronda electoral. Si se mantienen estas encuestas y gana la candidata opositora Marina Silva, ¿habría un cambio mayúsculo en Brasil o no? Mira, pues para empezar, es la primera vez que los candidatos que están en el gobierno y que son del Partido de los Trabajadores ya está seguro que van a la segunda vuelta. Antes era una lucha para que llegáramos a la segunda vuelta. Ahora parece claro que sí van a la segunda vuelta. No cabe más duda. La duda que todavía hay, yo tengo que mantener la llama viva, es que hay dos en la oposición. Uno que es Aécio Neves y otro que es Marina Silva. Los dos juntos garantizan mucho más que 50% y por consecuencia habrá segunda vuelta. Si sale Marina Silva, que fue su pregunta, si habrá cambio en la situación. Sí, porque Dilma Rousseff no es solamente ella. Ella simboliza, representa, está vinculada a un partido, que es el Partido de los Trabajadores, que está también enquistado en la máquina pública y que hace mucho tiempo ya que tiene la pretensión a una especie de hegemonía en el Brasil. Por eso se quiebra. El partido de Marina, que se llama Red, no se ha siquiera constituido. Tuvo ella que adoptar otra sigla del Partido Socialista, del cual era candidata a la vicepresidenta cuando hubo el accidente, para que pudiera candidatearse. Entonces Marina tendrá que hacer
alianzas con otros partidos para poder gobernar y probablemente va a buscar varios partidos, pero muchos de ellos en la oposición. Además, yo creo que Marina tiene una visión distinta de la visión que tiene Dilma Rousseff. Ella, digamos, es más en lo que hace a la economía, más liberal, o sea, en el sentido moderno. Acepta que el mercado existe, que hay que cumplir ciertas reglas que el Estado pone, pero que tiene margen de libertad. Mientras que Dilma es mucho más intervencionista. Si ganara eso, con más fuerza todavía, sería la tendencia que yo veo en Marina. Doctor Cardoso, antes de preguntarle cuál sería el impacto de una victoria de la candidata opositora de Marina Silva en materia de política internacional, quisiera preguntarle cómo se imagina usted, cómo sería un gobierno de Marina Silva, de la candidata opositora. Porque ella viene de un partido pequeño, tendría una minoría en el gobierno. ¿Va a poder gobernar Marina Silva si gana las elecciones? Esa es la duda. Porque ella viene de un no partido que no se ha constituido, que se llama Red, que era su aspiración. Estuvo, como yo dije, hospedada en el otro partido, que es el Partido Socialista, que también es pequeño. Para gobernar Brasil se requiere cualquier país, una mayoría sólida y una capacidad, yo diría doble, de hablar al país y de hablar al Congreso. Yo diría que Marina tiene más capacidad para hablar al país que para hablar con el Congreso. Mientras que Aécio Neves tendría más capacidad para los dos y Dilma con ninguno de los dos. Entonces, pero aún así, no es fácil anticipar cómo sería el gobierno de Marina. Yo creo que hay muchas interrogaciones, muchas interrogantes en lo que hace la política interna, porque la situación económica aquí está difícil, hay una, no diría crisis, pero hay mucha dificultad en el plan fiscal, hay problemas también en cuanto a las exportaciones e importaciones, hay problemas con las manufacturas, hay problemas de todo tipo que requieren liderazgo y fuerza. Entonces, eso, para mí, para hablar con franqueza, sí, en el caso de que ganara Marina, todavía es un interrogante. Los partidarios de la presidenta Dilma Rousseff dicen que Marina Silva, la candidata opositora que está arriba en las encuestas, no tiene experiencia administrativa porque nunca fue gobernadora, ni alcalde, ni manejó ninguna empresa. Su cargo político más alto fue ministra del Medio Ambiente y que por lo tanto le faltaría esa capacidad de gestión. ¿Le preocuparía a usted todo esto si llega a ganar Marina Silva? No creo. ¿Qué experiencia tenía Dilma Rousseff cuando llegó a la presidencia? Fue ministra, no tuvo ningún cargo por votación. Y Lula fue diputado ausente en la Asamblea Constituyente, nunca gobernó nada, ¿no? Y sin embargo los dos desempeñaron. Yo mismo, yo era así, senador, y tuve experiencia previa como ministro de Relaciones Exteriores y de Finanzas, pero yo no creo que eso sea absolutamente necesario para ejercer la presidencia. Lo que sí es necesario es capacidad de liderazgo, lo que no tiene Dilma. Dilma tiene, quizás, parece, su propaganda dice que es muy buena como manager, como gerente, pero la presidencia de la República no es un puesto para ser ocupado por gerentes, es un puesto para ser ocupado por gente que tiene visión y eso sí, capacidad de liderazgo y capacidad de hablar con el país y con el Congreso. Yo creo que la falta de experiencia administrativa no es tan grande así en Marina. Fue ministro muchos años, ¿no? Y claro está que Aécio Neves tendría más, que fue gobernador y senador y presidente de la Cámara, pero no creo que sea una dificultad intransponível. Pablo Sotero, la misma pregunta que le empezamos a hacer al expresidente Cardoso. Si gana Marina Silva, la candidata opositora, ¿habría un cambio profundo o un cambio de discurso? No, creo que es un cambio profundo en el sentido que en política externa Brasil volvería a tener una política externa de Estado, no más una política externa que es influenciada por una visión partidaria específicamente. Creo que tendría también internamente una capacidad mayor de diálogo con el país. Marina Silva viene de los partidos de los trabajadores, es fundadora de este partido. Es una el partido de Lula. Sí, digamos, yo digo, Marina Silva es un Lula mejorado, porque es un Lula que viene de la circunstancia de la pobreza, pero ha estudiado,
es una mujer de mucho valor. Dilma también es una mujer de valor, pero en esta circunstancia Dilma presenta al país con una economía que está en recesión, con escándalos, con una Petrobras que hoy está más en las páginas de policía do que en las páginas económicas y con un problema de rejección de la gente muy fuerte. Entonces, creo que con Marina Silva, que es, digamos, si gana, todavía no sabemos, si gana, creo que tenemos, digamos, una cosa de renovación que va a traer, y para gobernar tendrá que traer gente de varios partidos, empezando con el PSDB del presidente Cardoso. Doctora Williamson, ¿habría un cambio profundo o retórico? No, yo pienso que habría un cambio profundo. ¿Cuán profundo? Yo no sé. Pero habría un cambio profundo. Yo pienso que Brasil va a retornar a la política neoliberal. Va a haber una ¿Apertura económica? Una apertura económica, sí, porque lo que Marina, los dos, Marina y Aécio, pretenden hacer es controlar los gastos públicos, tener un control del cambio, la independencia del Banco Central. Banco Central. ¿Y qué más? Esto habría un cambio profundo. Un cambio profundo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, un actor clave de la actual política brasileña. Y vamos a ver lo que nos dijo sobre la política exterior y especialmente la política hacia Venezuela, Argentina y otros países latinoamericanos. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, un hombre clave en la política brasileña, uno de los hombres más respetados en Brasil. Y estamos hablando de esto porque, como lo decíamos al principio del programa, estas elecciones podrían ser el acontecimiento político y económico más importante del año en América Latina. Porque, según quien gane en Brasil, eso va a afectar la política y la economía de Argentina, de Venezuela, de Colombia, prácticamente de todos los países de la región. Sigamos con la entrevista con el expresidente Cardoso. Expresidente Fernando Henrique Cardoso, ¿habría un cambio en la política exterior de Brasil si gana la candidata de oposición Marina Silva o el candidato de oposición Aécio Neves? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en la política actual, que empezó en el presidente Lula, pero que se ha acentuado con la presidenta Dilma Rousseff, hay una parálisis de la política externa brasileña en lo que hace, por ejemplo, América del Sur. ¿Por qué? Porque el corazón de muchos de los que están en el gobierno es, para decirle una palabra más sencilla, bolivariano. Están con Chávez. Pero la cabeza no, porque los intereses de Brasil no coinciden con eso. Entonces, no saben qué hacer, quedan un tanto paralizados. Y Brasil perdió capacidad de liderazgo en América del Sur. Se constituyó el arco del Pacífico, el bolivarianismo, y nosotros aquí estamos, y paralizados. Lo mismo pasa con lo que hace al mundo en general, porque la visión prevalecente es anticuada, es tercermundista, del tiempo de los años 60, 70. Claro está que para Brasil interesa relaciones con África, con Asia, con o Medio Oriente, pero no hay que olvidarse de Europa, de Estados Unidos, de Japón y de China. De China no se han olvidado. En fin, pero hay que poner a la política externa en compaso con el tiempo. Yo creo que Marina Silva no tiene esta misma visión tan anticuada. Ella es más abierta en lo que hace a la cuestión externa. Dilma, en un punto mejoró en comparación con Lula, fue con más respeto a los derechos humanos. Seguramente que Marina los va a respetar también, pero tiene una visión más abierta del mundo, no es tan dogmática en esta materia, no es tan anticuada en esta materia. Claro está que para mí, para mi gusto, el mejor sería Aécio Neves, quien tiene una posición más consolidada, más clara sobre estos temas. Pero aún así, la elección, la nueva en Brasil de la oposición, eso es una especie de ruptura en lo que hace la función de Brasil, especialmente en América del Sur. Pero concretamente, por ejemplo, ¿en qué cambiaría la política de Brasil hacia el Mercosur y hacia países como Argentina y Venezuela en concreto?
Por ejemplo, lo que pasó con Venezuela. Venezuela fue integrada al Mercosur sin que hubiera un esfuerzo del gobierno de Brasil para que allá se cumpliera la cláusula democrática. Por otra parte, ni siquiera los prerequisitos arancelarios han sido cumplidos. Fue una decisión meramente política. Yo creo que eso no se podría dar más así. Cuando hubo una reunión también en Asunción para alejar el Paraguay de la discusión, porque hubo un impeachment en Paraguay, aprovecharon aquel momento para meter Venezuela en Mercosur. Eso obviamente no estaba correcto y yo dudo que con la oposición en el gobierno eso hubiera ocurrido de ese modo. Por otra parte, como lo que hace Argentina, hay una especie de casi complicidad del gobierno de Brasil con los desatinos, con los mal hechos que se hacen en Argentina, especialmente en lo que dice respecto al Mercosur. Los argentinos, cada reunión del Mercosur, quieren más excepciones, quieren más quebrar los aranceles comunes. Y por otra parte, son mucho más lentos en la negociación, por ejemplo, con la Unión Europea. Y Estados Unidos se propone ahora una alianza con la Unión Europea, de la cual estamos totalmente ausentes, y no hubo una palabra nuestra de más fuerza para que pudiéramos participar en esa discusión. La pérdida de un acceso al mercado común de Europa es muy grave. ¿Y por qué no vamos? No vamos porque nuestros aliados, especialmente Argentina, no aceptan, tienen temor de bajar aranceles. Entonces yo creo que todo eso cambiaría. Y más, yo mencioné al comienzo que las manufacturas acá en Brasil pierden capacidad de competición. En larga medida, no es el único factor, pero en larga medida porque no están insertadas en los flujos internacionales, las cadenas productivas internacionales, porque hay un prejuicio aquí en el gobierno del PT en cuanto a eso, que todavía tiene una visión de un país más autárquico. Entonces, esa visión anticuada yo creo que cambiaría si la oposición ganara, como yo pienso que puede ganar las elecciones próximas. Vamos a Buenos Aires. Guido Nehamkis, el doctor Cardoso, acaba de decir que si gana Marina Silva, se acabaría lo que él llama la complicidad automática con lo que él llama los desatinos de Argentina. ¿Estás de acuerdo, Guido, con ese análisis? Estoy de acuerdo parcialmente. En primer lugar, creo que la campaña de Marina Silva y los programas presentados por Marina Silva son todavía un poco difusos, vagos. Esto tiene que ver además con que Marina Silva es candidata a la presidencia de Brasil hace poco más de un mes, porque la candidatura fue recibida o recayó en la ex senadora y ex ministra de Medio Ambiente por un accidente aéreo que mató a Eduardo Campos, que era el candidato original del Partido Socialista Brasileño. Andrés, en ese punto yo quiero recordar una historia ya antigua, pero que tiene actualidad. En el 2002, en la campaña electoral que gana el presidente, o que convierte en presidente de Brasil a Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato oficialista en ese momento, José Serra, ministro del presidente Fernando Henrique Cardoso, decía que si el PT llegaba al poder, Brasil se iba a convertir en una Argentina económica y en una Venezuela política. Esto hace 12 años. Y realmente nada de eso ocurrió. Brasil ha demostrado tener, tal vez junto con Chile, pero tratándose de un país más extenso, más complejo, de una población de 200 millones de habitantes, que ahora es la séptima economía del mundo, una transición ejemplar de las más exitosas de América Latina, en la que se ha probado hasta ahora que los gobiernos han sido de continuidad y no de ruptura. Y creo que eso es lo que hay que destacar en el caso brasileño, en el caso de tanto de la transición del gobierno del PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, al Partido de los Trabajadores, y seguramente ocurrirá lo mismo en caso de que el año que viene haya en Brasil un gobierno de signo distinto, diferente. Y no me quiero olvidar tampoco, en la última campaña electoral, ya lejana, aparece en Venezuela el principal candidato opositor, Capriles, ponía como ejemplo al Brasil de Lula y de Dilma de lo que él quería hacer en Venezuela.
un país con orden institucional, que tiene una legislación electoral que prohíbe, como se ve en Argentina, episodios dinásticos, nepotismo, donde hay debates electorales, cosas a las cuales en el resto de la región prácticamente nos hemos desacostumbrado. Tenemos que ir a un corte, Guido Nehamkis, y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Estamos hablando de Brasil porque hay elecciones en Brasil el 5 de octubre y esta es una elección clave para toda América Latina porque lo que ocurre en Brasil va a tener un impacto enorme económico y político en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en todos los países de la región. Sigamos con la entrevista con el expresidente Cardoso. Veamos. Muchos economistas dicen que si vuelve a crecer la economía de Brasil, volvería a crecer la economía de Argentina, de Venezuela y de otros países sudamericanos por el simple hecho de que Brasil es el gigante de la región y les compraría mucho más productos. Pero, ¿cuáles son los motivos para creer que si gana la oposición, habría más crecimiento económico en Brasil? Concretamente, ¿qué le hace pensar a usted que la economía brasileña volvería a crecer? Bueno, yo no estoy seguro de que de pronto se puede tener más crecimiento, porque el crecimiento no depende solamente de las políticas nacionales, depende del contexto internacional. Pero como en este momento hay una cierta recuperación, especialmente en Estados Unidos, y yo creo que podríamos aprovechar esta onda, esa ola, y otra vez volver a crecer. Pero eso va a depender de medidas internas en Brasil. Por ejemplo, lo que se llama el costo Brasil. Usted no se puede imaginar el efecto negativo sobre la producción brasileña del costo de la energía. Y el costo de la energía eléctrica, por errores del gobierno, está muy alto aquí en el Brasil. Tenemos una sequía, es verdad, pero aparte de eso, para que las fuentes adicionales de energía puedan comunicarse con la red general, habría que tener una serie de medidas que no han sido tomadas y los costos han crecido muchísimos en esa materia. Nos hemos retardado mucho en las concesiones de servicio público para mejorar los aeropuertos, las carreteras ni hablar. Entonces, el costo Brasil es un obstáculo grande para que Brasil se recupere su energía de crecimiento económico. Pero más que todo, se ha quebrado la confianza. El gobierno actual no desperta más confianza de parte de los empresarios y ni siquiera de las capas medias y del pueblo. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento. ¿Cuál es el modelo que está prevaleciendo en el Brasil? Es un modelo muy simplista que cree que si se expanden los créditos públicos de los bancos públicos y con eso se garantiza el consumo y con eso se crece, las familias consumen más. Solo que ahora las familias están muy endeudadas y los bancos públicos también. El BNDES, la Caja de Ahorros, están todos en una situación financiera muy delicada. Entonces el nuevo gobierno tendría que darse cuenta de esas cuestiones y enfrentárselas con firmeza para que entonces sí el Brasil retornara al crecimiento. Los dos de oposición dicen claramente que van a enfrentar esos problemas. Y si gana la presidenta Dilma Rousseff, doctor Cardoso, si gana la reelección, ¿cambiaría en algo la política económica y la política exterior de Brasil o seguiría su curso actual? No creo. Pese que ella misma mencionó que vamos a cambiar el ministro de Finanzas. Pero eso es un absurdo, que mencionó antes de que terminara su mandato y el pobre ministro está en ejercicio y sin poder, como si fuera él el responsable. Dilma Rousseff es muy centralizadora y tiene una visión más clara de lo que quiere en la economía y no parece haber aprendido con la disminución del crecimiento de la economía brasileña, que lo que ella quiere no es compatible con el mundo actual. Entonces, ella atribuye siempre a factores externos la merma en el crecimiento. Yo creo que va a seguir así y que claramente, como no es una persona de mala voluntad, va a intentar cambiar algunas cosas,
pero creo que su visión no le va a permitir las transformaciones profundas de que el país requiere. Puede que la economía crezca más, no el año 2015, 16, 17, pero no con el ímpetu que Brasil requiere. Pablo Sotero, en el bloque anterior, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, decía que si gana la oposición habría una ruptura, él usó esa palabra, en la política exterior de Brasil, especialmente en cuanto a los países de Sudamérica. ¿Tú crees que sería así? Creo que sí, Andrés, porque Marina Silva, que es la más probable, la favorita entre los opositores, no tiene una visión más abierta y creo que procuraría, por ejemplo, llevar al Mercosur a su origen, que es un programa de integración. El Mercosur dejó de ser un vehículo de integración y hoy es un obstáculo para que Brasil se integre más a otras economías del mundo. Y lo que va a, como dice el presidente Cardoso, una de las claves para que Brasil reencontre el camino del crecimiento es solamente dar mensajes a los inversores de confianza, pero hay que abrir. O sea, tú dices obstáculo por esa cláusula de Mercosur que prohíbe a los países hacer acuerdos unilateralmente con otros bloques. Sí, es muy difícil también traer junto a Argentina, que está en una situación bastante difícil. Entonces creo que hay propuestas sobre esto de gentes de varios sectores que Mercosur sea lo que efectivamente es, a lo mejor una área de libre comercio. Doctora Williamson, ¿habría ruptura o continuidad, como sugería Guido Campis? Yo pienso que habría una cierta ruptura en el sentido de que el Mercosur volvería a su origen, que era de un regionalismo abierto, y se quedó un regionalismo cerrado. Yo entiendo por qué se cerró cerrado, porque todo tiene a ver con la política de Dilma. Con la política interna. Cuando ex-presidente Cardoso dice que en el corazón del gobierno reciente está el bolivianismo, yo diría que no, que el que está en el corazón del gobierno reciente actual sí. Y mismo de Lula, es la lucha contra la pobreza, la hambre y las desigualdades. Y esto fue una conquista que la ONU acaba de dar, una victoria a Brasil, siendo el país que disminuyó más la pobreza y todo. Ahora, para atingir esto, tuvieron que se concentrar en el mercado interno. Yo pienso que un segundo gobierno de Dilma va a ser distinto. ¿Ah, sí? O sea, que abriría la economía. Yo pienso que abriría más la economía y porque está ahora en un punto que tiene que abrir. ¿Cómo se abre? No se sabe perfectamente, pero tendría que abrir y Dilma es inteligente suficiente para saber que tiene que hacer esto. ¿Y tendría la fuerza política entender, para hacerlo? Marina en su programa dice que va a liberalizar la cláusula de Mercosur que prohíbe la negociación con los acuerdos cuando todos no están en común. Y yo pienso que Dilma va a seguir de alguna forma de esa manera también. Vamos a un corte y seguimos con la entrevista con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, sobre las elecciones en Brasil. Como decíamos varias veces en el programa, lo que ocurre en Brasil en estas elecciones va a ser fundamental para el resto de América Latina, porque económica y políticamente va a influir en Argentina, en Venezuela, desde México hasta la Patagonia. Sigamos con la entrevista con el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Veamos. Expresidente Cardoso, ¿cómo ve usted el futuro de Mercosur, el bloque económico integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela? ¿Cómo lo ve? ¿Tiene futuro o es un globo pinchado? Como está, no.
yo creo que requiere una profunda transformación, porque como está, es verdaderamente un bloque defensivo. Cuando lo constituimos, yo no participaba, fue antes de mi gobierno, pero yo apoyé mucho. La idea era hacer Mercosur y hacer una unión inmediata con la Unión Europea. Lo intentamos, era abrir más. Y lo que pasó fue cerrarse. El Mercosur se ha cerrado. Entonces no hubo gran ventaja para los productores brasileños ni para los consumidores. Claro que hubo un lado positivo. El primer fue político, la pacificación de la relación entre Brasil y Argentina, una comprensión más amplia entre los dos países, de los pueblos, de los dos medios de comunicación y de cultura, y también hubo una intensificación comercial, pero jamás hemos utilizado el Mercosur como un mismo espacio productivo. Esa era mi intención, que, por ejemplo, las autopartes para las fábricas del sur de Brasil fueron constituidas en Córdoba, para que se integrara en el proceso productivo el espacio geoeconómico. Eso no se ha producido. En Europa sí se produjo, acá no se produjo. Entonces Mercosur quedó como una especie de arancel a más para un bloque de países como hacíamos en el pasado con el proteccionismo. Proteger Mercosur. La idea no era proteger Mercosur, era dotarlo de condiciones de competitividad para que se abriera más. Doctor Cardoso, ¿qué posibilidad ve usted de que Brasil, después de las elecciones, trate de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea, pero solo, sin los demás países del Mercosur? ¿Qué posibilidades ve de eso? Habrá fuertes presiones en esa dirección, porque el sector productivo se siente ahogado. Ahora, yo creo que con Dilma va a ser más difícil que ella acepte eso. La oposición en general quiere mantener Mercosur y mantener con transformaciones. Y yo creo que en el caso de si gana Dilma va a ser más difícil esas transformaciones. Pero de todos modos, con uno o con otro, no va a ser fácil el camino para que se llegue realmente a más amplios acuerdos de libre comercio. Es lo que yo mencionaba anteriormente. El interés nacional va en esa dirección. Las ideologías van en otra dirección. Entonces, hay que ver cómo ajustar. En cierto momento, a lo mejor el interés nacional va a prevalecer, pero eso va a demandar mucho tiempo. Vamos a Buenos Aires. Guido Nehamkis, el doctor Cardoso acaba de decir que el Mercosur como está no tiene futuro. ¿Tú estás de acuerdo con lo que decía la doctora Williams en el bloque anterior, que incluso si gana Dilma Rousseff la reelección, Brasil transformaría, flexibilizaría, cambiaría el Mercosur para abrir la economía? Estoy de acuerdo, Andrés. Creo que el Mercosur, así como está, no le sirve a ninguno de los países que lo integran. De todas maneras, que en Venezuela, que en Argentina se hayan implementado políticas económicas extravagantes ha perjudicado más a los venezolanos y a los argentinos que a los brasileños. Obviamente las presiones por un cambio en el Mercosur están latentes en Brasil, están latentes también en Argentina. En Argentina también va a haber un cambio político en el 2015, hacia fines del 2015, que o que uno permitiría avisorar que el diálogo entre los dos gobiernos va a mejorar. Y creo también que la presidenta Dilma Rousseff, que no tiene su reelección asegurada, sí ha dado claros mensajes de que su política económica va a cambiar y que no va a reemplazar a su ministro de Hacienda solo para un cambio de nombre, sino por los nombres que han circulado como posibles reemplazantes a la cabeza de un nuevo equipo económico en Brasil. Son nombres mejor vistos, mejor considerados por el segmento empresarial brasileño y también por el mercado financiero, y creo que es un punto importante para destacar. Pablo Sotero, en 30 segundos, antes de irnos a un corte, ¿tú crees que si gana la reelección Dilma Rousseff, como decía la doctora Williamson, como decía Guido Nehamkis, habría también un cambio, o sea, una mayor apertura económica o no? Creo que sí, Andrés, porque Brasil está en una recesión técnica. La única manera de salir de esa situación es de hacer un conjunto de medidas que incluya una más grande apertura de la economía. Brasil tiene que integrarse, tiene que traer más tecnología, que dar mensajes positivos a los inversores nacionales e internacionales. La apertura es una de ellas. Hacia el final de la entrevista le preguntamos al expresidente Cardoso, ¿qué le hace pensar
que la oposición va a ganar en la segunda vuelta? Porque las últimas encuestas muestran un virtual empate técnico entre la presidenta Dilma Rousseff y su principal contendiente, Marina Silva. Veamos lo que nos dijo. Yo veo que en las provincias los partidos que apoyan a Dilma Rousseff no están ganando. O sea, el PT tiene posibilidad de ganar en 2 o 3 de las 27 provincias en Brasil. Entonces, en la hora de la votación, esto cuenta también. Además, la tasa de rejección de la presidenta Dilma Rousseff es muy elevada. La segunda vuelta no es un voto en favor, es un voto en contra. No es que yo prefiera esta o aquella solamente. ¿Quién yo no quiero? Supongo que vaya Marina Silva a la segunda vuelta. Los que querían a Aécio Neves, como yo, que no tienen alternativa, van a votar por Marina, yo pienso, que les guste o no les guste. Igual modo pasaría si ganara a Aécio Neves. La segunda vuelta es mucho más una medida de quién es más rejectado. Y la rejección, la no aceptación de Dilma es muy elevada. Vamos a Buenos Aires, Guido Hamkis, la pregunta del $1.000.000. ¿Estás tan convencido como el doctor Cardoso que va a ganar la oposición, que va a ganar Marina Silva? Andrés, es una elección de final completamente abierto. Cuando uno conversa con las autoridades brasileñas, con los actores relevantes del área económica, empresarial, política, todos son conscientes de que hay un cansancio en Brasil en relación al gobierno, pero no está claro que el cambio propuesto convenza a la mayoría de los brasileños de colocar ahí un nuevo gobierno. De todas maneras, hay un punto que creo que es muy importante. A medida que crece la posibilidad de que Marina Silva sea presidenta de Brasil, el grupo político que la apoya, y hubo declaraciones en las últimas horas del candidato a vicepresidente, es empezar a entender que la realidad de Brasil requiere un diálogo amplio con muchos sectores, entre ellos el centrista PMDB, que es el motor del legislativo y que son esos aliados muchas veces indeseables que todas las fuerzas políticas que han gobernado Brasil en los últimos años han ido a buscar para garantizar la gobernabilidad del país. Nos queda apenas un minuto. Quien quiera tomarla, ¿quién gana? Yo creo que la tendencia hoy, 2 semanas antes de la elección, es más para Marina, porque la oposición, los 2 candidatos de oposición están creciendo o estacionados en cuanto Dilma está cayendo. Esto es, junto con la cuestión que hablaba Cardoso de la rejección, es casi que matemáticamente imposible con el dato negativa de hoy, la imagen negativa. Pero en las últimas 2-3 semanas, si se va a la segunda vuelta, como todo el mundo supone que se va a ir, ¿a quién le beneficia ese último tramo en términos de televisión, en términos de propaganda? ¿A quién le beneficia? Marina ha resistido a un bombardeo del PT de Dilma con 2 minutos de televisión en cuanto Dilma tiene 14. En la segunda vuelta, en las 3 semanas, son tiempos iguales. Están obviamente preparados. Creo que esto también es un factor que favorece, digamos, posiciona mejor a la María. Sí, yo pienso que la elección no está ganada o no está perdida para ninguno de los candidatos. Eso es una excepción. Que también puede acontecer alguna cosa. Pero yo pienso que está entre Marina y Dilma. Las últimas semanas yo pienso que van a favorecer a Dilma. ¿Ah, sí? Porque Dilma tiene alguna cosa a mostrar y Marina va a se mostrar más inconsistente, porque Marina, su programa no es claro, es bien... Pero María, el viento oculto. Es de cambio. Esto es lo que en estos momentos... Sí, pero el cambio, Dilma puede entrar en el cambio también. No, pues yo acredito que va a entrar. Estoy de acuerdo, pero el viento en Brasil, desde las protestas de junio del año pasado, es el viento de cambio. El candidato que ha, digamos, conseguido traducir esto más hasta el momento ha sido Marina. Yo voy a decir una cosa que no es muy simpática. Esto es verdad. Porque Marina siempre ha cambiado para donde ella puede tener chances.
Fue de PT, fue de Partido Verde para intentar ser presidente. Y ahora con los protestos de 2013, Marina Última sacó palabra, todo, Dilma toda... fue durante muchos años del PDT de Sí, Brizola y yo después políticos son todos oportunistas. Sí, sí. Muchísimas gracias por recibir, muchísimas gracias. Cuando yo María conocí Wilhelmsen. a Dilma era Tenemos de que ir a un PDT. corte y cuando volvamos, mi opinión sobre estas elecciones que van a ser para alquilar balcones. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook. Y también pueden ver varios de nuestros programas gratuitamente en nuestra página web oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. En primer lugar, me llamó mucho la atención la civilidad del debate político en Brasil. ¿Se dieron cuenta cómo se refirió Cardoso a la presidenta Rousseff? La criticó, claro, porque Cardoso está en la oposición, pero dijo explícitamente que no duda de las buenas intenciones de la presidenta Rousseff. Me pareció algo digno de mención, porque es el tipo de cosas que no escuchamos mucho en nuestros países, en que la polarización lleva al insulto y a la descalificación automática en lugar de llevar al debate sano de ideas. En cuanto a las elecciones en sí, es muy cierto lo que dice Cardoso en el sentido de que Brasil, o por lo menos la economía de Brasil, está paralizada. Hace algunos años Brasil era la estrella económica de América Latina y ahora la economía brasilera va a crecer un 0.3% este año, o sea, nada. Hay un estancamiento absoluto. Y creo que Cardoso está en lo cierto de que una buena parte de ese estancamiento es porque Brasil no se ha insertado en la economía global. También me llamó la atención la importancia que le dio Cardoso a la necesidad de recuperar la confianza. Cuando el expresidente dijo que Brasil necesita confianza porque sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Eso va a ser algo fundamental para sacar a Brasil de su actual parálisis. Vamos a ver lo que pasa en las elecciones, si gana la oposición o si la presidenta Rousseff da un giro en la segunda vuelta o en su segundo mandato si gana, Brasil podría volver a crecer en serio. Y si pasa eso, ganamos todos, porque Brasil es de lejos la economía más grande de América Latina y si crece Brasil, nos beneficiaríamos todos, desde México hasta la Argentina. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetworks.com. Únete al